Inaugurado en 1874, el Cementerio Central de Viena se alza como uno de los camposantos más vastos y hermosos de Europa. En sus casi 2,5 km² descansan los restos de 3 millones de personas, distribuidos en secciones que reflejan la variedad de credos y tradiciones de la capital austriaca. En este segundo capítulo del recorrido por la Ciudad de los Muertos, les invito a descubrir rincones solemnes y monumentos impresionantes. Sean todos bienvenidos. Como buen cementerio va a tener mucho para observar, porque aquí había, y lo hay, y siempre han mantenido una cultura de la opulencia, del buen gusto. Y se ve en estas tumbas que son de casi 100 años, por lo menos estas, donde familias y varias generaciones se van encontrando. Y en un pasillo que me recuerda mucho los cementerios monumentales del centro de Europa, en Zagreb, en Budapest, en Ljubljana. Estas son las panorámicas que hay de semicírculos que nos dan la bienvenida sobre la avenida principal. Les muestro los techos completamente decorados, las materas, esto es las bóvedas justo aquí. Miren los nombres y las generaciones y las estatuas, bustos y monumentos. Esto tiene demasiado por ver y compartir. Miren, es que no se sabe cuál supera a otra. Observen esta con unos pequeños guardianes. Esto es apenas un semicírculo, falta el otro. Y están también las tumbas nuevas, como esta, que no tiene ninguna escenografía, solamente nombres esposos, más de las tumbas antiguas, tumbas recientes. Este señor debe tener sus antepasados aquí también. Y más de esto. Es que venir a este cementerio ya de por sí es uno de los logros más grandes que hay, por la decoración que van a encontrar, los escudos, la heráldica, todo. Uno de los sitios recomendados para visitar en Viena. Observen el otro semicírculo, las tumbas de grandes dimensiones. Hay unas que no las han tocado en años y eso se identifica por el polvo que guardan. Por ejemplo, esta, si aprecian, está llena de polvo. Pero eso tiene unos cuidados bastante especiales, no es llegar con una valletilla y hacerlo. La parte de arriba parece que la han quitado. Una de las tradicionales, y es una señora con una túnica, y aquí la familia, supuestamente deben ser nobles, y la persona que hizo el monumento, Hoffmann. Se firmaban siempre de forma muy discreta. Sigamos con este semiciclo. El realismo de estas esculturas impresiona a cada momento.
es la primera zona, la de estas columnas con las tumbas, donde podemos ver el arte funerario en todo su esplendor. Durante este camino pueden disfrutar de bellísimos y no pocos monumentos funerarios ubicados a ambos lados de la gran vía central del cementerio. Cada tumba y mausoleo son únicos, y en ello radica que este camposanto tenga una belleza incomparable, lo que lo hace merecedor de visitas por personas que cada vez aprecian más de estos lugares como escenarios donde la vida fluye, el alma queda, y es un gran museo donde somos libres de ver aquello que nos llama la atención en un paseo sin prisas. Basta irse por la avenida principal para llegar luego a la famosa zona de los músicos, donde descansan algunas de las figuras más influyentes de la música clásica vienesa. Este enclave es un verdadero homenaje a la tradición sonora de Viena y la convierte en el cementerio en un destino imprescindible para los melómanos de todo el mundo. En la plaza central reposan los monumentos de dos titanes, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, aunque ambos murieron antes de la apertura oficial del cementerio en 1874, sus restos fueron trasladados aquí para honrar su legado en el Istmo de los Hombres Ilustres, llamado en alemán Heldenplatz. La tumba de Schubert fue erigida en 1873 y es una sencilla losa de piedra gris que contrasta con la grandiosidad de su música. Tras su exhumación en 1888, fue reunido con otros músicos célebres. A pocos pasos, como Schubert lo pidió, se encuentra el monolito de mármol de Beethoven, que ha sido reubicado varias veces y recibe constantemente pequeños ramos y partituras rojas en tributo a su Oda a la Alegría, y en el que siempre se van a encontrar visitantes. Mientras admiraba estos monumentos, pude presenciar al fondo un emotivo Schönleich, funeral tradicional vienés que a menudo incorpora oradores profesionales, coros y a veces cuenta con la presencia de la Filarmónica de Viena. El sonido de las campanas al fondo crea una atmósfera de honda conmoción, recordando que aquí la música y muerte se entrelazan en una misma cadencia. A pocos pasos, en el grupo 32C, duerme Johann Strauss II, el rey del vals. Su tumba, coronada por un elegante monumento, atrae visitantes ansiosos de rememorar el ritmo y la gracia que definieron su obra. Muy junto a él, el mausoleo sobrio de Johannes Brahms invita al recogimiento, un entorno limpio y detallado que refleja la profundidad de su sinfonía y su piano. Más allá de Beethoven, Schubert, Strauss y Brahms, reposan otros nombres que no cabe nombrar en su totalidad, como Anton Bruckner y Franz von Supre, además de decenas de directores y compositores. Cada lápida, ya sea clásica o moderna, conforma un gran santuario musical donde cada paso conecta al visitante con la herencia sonora austriaca. Al alejarme un poco de las tumbas clásicas, encuentro otros espacios santos que cambian de forma drástica, como por ejemplo este ángel que custodia la sencilla sepultura del poeta Gerd Jung, cuya prosa y teatro renovaron la literatura austriaca hasta 2009.
Junto a él se encuentra la discreta lápida de Judith Holzmeister, que recuerda a la valiente actriz del Burgtheater y miembro de la resistencia antinazi. Más adelante, una firma apenas legible que honra a otro actor y un modesto mausoleo con el nombre de Giorgi Ligeti, que celebra al visionario creador austrohúngaro de paisajes sonoros vanguardistas. Por último, en esta parte se encuentra la tumba de Leon Askin, que evoca el actor que huyó del nazismo y triunfó en Hollywood como el general Burkhalter en la serie televisiva MASH. Este recorrido sin duda tiene tumbas que destacan unas por encima de otras por su impresionante carga emocional, y una de ellas es esta, dedicada a Udo Jürgens, un virtuoso cantante y pianista austriaco con una dilatada carrera en la que se destaca ser el austriaco ganador del Festival de Eurovisión en 1966, así como de haber realizado la canción en alemán con la que comenzaban los dibujos animados de Tom y Jerry. Jürgen falleció en el 2014 tras un fallo cardíaco y la tumba bastante bonita fue diseñada por su hermano Manfred Bockelmann y esculpida en mármol. Aquí se ve la forma de un piano blanco cubierto con un delicado paño funerario, simbolizando a la perfección la fusión entre su vida y la música. Cada vez que los visitantes se acercan, descubren en la lápida algunas letras de canciones, dejando flores blancas o pequeñas partituras, convirtiendo este mausoleo en uno de los más llamativos y emotivos del cementerio. Toda tumba cuenta historias y falta ver esta, por ejemplo, de Renate Holm, una gran soprano de Viena que se revela en una escultura que alza el pentagrama al cielo. Unos pasos más allá se encuentra la de Mandy von der Bambis, que se adorna con objetos que narran la vida de un ícono local de Schlager, que es un tipo de pieza musical, por lo general ligera y pegadiza en idioma alemán, en la que muchas veces las canciones tratan de temas sentimentales. Les confieso que este cementerio daría para hacer varios especiales sobre personajes, por tantas historias vistas, mientras caminas por él, por lo que los llevo a una de las tumbas algo alejadas de esa exclusiva zona de artistas para llegar por fin al sector 40, caminar un poco y llegar hasta un espacio funerario inconfundible, el obelisco de piedra con la inscripción Falco, flanqueado por una gran lámina de metacrilato que muestra una imagen a tamaño real del artista en plena actuación. Bajo el obelisco de Falco aparece su verdadero nombre, Johann Holzel, y las fechas 1957 a 1998 revelan su corta vida. A sus pies, flores, fotos y discos, testigos de una devoción constante. Falco es el creador de himnos musicales como Rock Me Amadeus o Der Kommissar, entre otros. Falco falleció en un accidente automovilístico en República Dominicana a los 40 años. Su tumba junto a la de Beethoven encabeza la lista de las más visitadas en este cementerio, al seguir sus canciones, clásicos de los 80, sonando en miles de locales y estaciones radiales por todo el mundo. Estamos en la tumba de Falco, una de las estrellas del rock más importantes de Austria, que murió en 1998, y una de las tumbas más visitadas de este cementerio central de Viena. Con él despedimos un recorrido de varios capítulos por este cementerio, uno de los más importantes, monumentales, donde hay todo y confluyen variadas culturas de una ciudad de 2 millones de personas en las que se dan estos nichos funerarios. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esta es la pasión por los cementerios que comparto con todos ustedes.
díganme en los comentarios qué tal les parece este contenido y sigo buscando historias a lo largo del mundo. Dejemos descansar el alma de este creador. Un saludo, hasta pronto, chao.